Buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia ¿Cómo hacerle frente al nuevo etiquetado de alimentos en México? Este será liderado por Adriana Ballesteros del Consejo Mexicano de Carne. Adriana es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 10 años de experiencia como servidor público, ocupando su último cargo como jefe del Departamento de Habilitación Zoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Ahora labora en el Consejo Mexicano de la Carne como gerente de normatividad y asuntos sanitarios, desempeñando diversas actividades dentro de las cuales destacan la representación del organismo en las diferentes instancias gubernamentales mexicanas de elaboración de regulaciones y normativas. Así que sin más, Adriana, te cedo el espacio. Muchas gracias por tu tiempo y bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación que nos están haciendo para participar en este foro. Es muy importante para ustedes y bueno, este año por lo que entiendo la dinámica diferente debido a la contingencia sanitaria que hay ahora en el mundo, ¿no? Pues sin más preámbulo vamos a hablar un poco de un tema que es importante aquí en México y obviamente va a ser también importante que ustedes lo conozcan por el comercio que existe entre ambos países, ¿no? Sabemos que Guatemala exporta varios productos, hablemos de alimentos y bebidas a México y bueno, para que esto suceda, pues sí es necesario que se conozca un poco sobre los cambios que han habido en el etiquetado de estos productos. Y bueno, comentar también que la presentación va a ir muy enfocada a la parte técnica, a la parte de los cambios que han habido en el etiquetado. Todavía no entra en vigor, lo vamos a hablar más adelante, entonces todavía una conclusión, pues es un poco complicado decirlo, sin embargo vamos a hablar de cambios, de cómo lo hemos puesto en marcha y bueno, pues vamos a iniciar. Quisiera hablar un poquito de los antecedentes de este cambio en el etiquetado en México. Esto se viene desde el año 2018. En el 2018 iniciaron algunas iniciativas por parte de legisladores en las cuales lo que se pretendía o la sugerencia que ellos daban era una modificación a la Ley General de Salud. Como saben, pues la Ley General de Salud es como el instrumento regulatorio en este tema, que de ahí salen otros, pero bueno, aquí es donde te dice cómo deben de estar las cosas y los demás instrumentos cómo deben de salir. En este sentido, existió esta modificación o estas iniciativas sobre tener un etiquetado claro, un etiquetado que informara al consumidor, etc. Finalmente, después de varios meses, casi años de trabajo, casi fue un año, entre que salieron las iniciativas, de hecho no fue una, fueron varias, incluso se hizo un conjunto de ellas, pues finalmente se autoriza y se publica en el Diario Oficial de la Federación esta modificación a la Ley General de Salud y paralelamente, derivado de este trabajo, se inician también los trabajos de modificación a la norma que nos rige para el etiquetado, que es la norma 051. Esta norma 051 es SFI/SSA 1/2010. Como ven, es una norma que salió en el 2010. Es una norma que es en conjunto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud. Y pues bueno, son especificaciones generales del etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Finalmente, se trabajó durante el año pasado, el Consejo, a quien yo represento ahora, pues estuvo en todos los grupos de trabajo para la modificación de esta norma. Y bueno, finalmente, a inicios de este año, en abril, perdón, se publica ya oficialmente en el Diario Oficial de la Federación esta modificación. Fueron meses de mucho trabajo y bueno, finalmente salió. Es muy importante que sepamos, y bueno, muchos de ustedes
que ya probablemente exportan productos a México conocen, ¿no? Pero es muy importante que conozcamos el objetivo y campo de aplicación. ¿A qué productos son los que rigen esta norma? Y bueno, aquí lo tenemos, lo pueden leer, sin embargo yo les puedo decir que son todos aquellos productos y bebidas no alcohólicas preenvasados que van directamente a venta al consumidor. Esa es como la base. Y obviamente con base en esto que les comento, pues cuáles son los productos que no son regidos por esta norma. Pues son todos aquellos productos, por ejemplo, que vienen a granel, que son los que vemos ahí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando se hace una venta a granel, como saben, pues se pesan en presencia del consumidor o se pesan y se envasan dentro del punto de venta. Entonces, todos esos productos no son sujetos a esta norma, pero todos los demás que vemos abajo son sujetos a la norma ya que están preenvasados y la venta es directa al consumidor. Eso es algo, pues sí, importante conocer, importante saber. Más adelante vamos a hablar también de qué otros productos que son preenvasados y que van directo al consumidor están exentos de algunos numerales de este documento. Como saben, el principal, si se puede decir así, el principal cambio que tuvo esta norma fue el etiquetado frontal. Ahora le llaman el sistema de etiquetado frontal. Conocerán que actualmente en la norma que está ahorita vigente, que todavía es con la que hemos estado trabajando, son unas GDAs, le llaman, y son como unas pilitas donde vienen la información de ciertos nutrimentos, las calorías por porción o por envase. Y bueno, finalmente ese es el principal cambio y quiero que quede muy claro que es el principal cambio, pero no es el único. Hay muchos otros que vamos a estar viendo durante esta sesión. Pero bueno, entonces comentar. El etiquetado nutrimental se divide en dos secciones. Una es la declaración nutrimental, donde vamos a ver todo el tema de la tabla nutrimental, la declaración de ingredientes y el sistema de etiquetado frontal. El sistema de etiquetado frontal es lo que ahora vemos que son los sellos o son estos octágonos de color negro que dicen exceso en ciertos nutrimentos y las leyendas precautorias. En este caso hay dos leyendas precautorias, que es que contiene cafeína y que contiene edulcorantes. Entonces, que quede muy bien esto claro, son dos partes del etiquetado. El que nos llama o el que ahorita está como que llamando más la atención, pues es la parte del sistema etiquetado frontal. Sin embargo, sí tenemos algunos cambios en la parte de la declaración y que son muy importantes porque finalmente esto debe de ser pues cumplido por todos los productos. Primero vamos a hablar de la denominación del producto. Actualmente sabemos aquí en México existen normas oficiales mexicanas que dan denominaciones a productos. Yo aquí puse algunos ejemplos, pues bueno, de la industria que represento. Estos son productos que no tienen una norma oficial mexicana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para hacer una denominación de producto, va a aplicarle el nombre al producto si tiene una norma oficial mexicana. En el caso de mi industria, por ejemplo, el jamón sí tiene una norma oficial mexicana, que es la norma 158. Y bueno, con eso no hay pierde. Los ingredientes y todo lo que tú estés declarando tiene que ir acorde a esta norma. Si está acorde a esta norma, se le podrá llamar jamón. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos productos como estos que les estoy mostrando que no tienen una norma oficial mexicana aquí? Existen estas opciones para nombrarlos. Una es el nombre de uso común. Por ejemplo, algunos de estos productos tienen unas normas mexicanas que les comento. Las normas mexicanas, a diferencia de las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas son de carácter voluntario hasta ahora, y entonces se puede utilizar ese nombre. O
la descripción del producto como tal, como un nombre de producto, o de acuerdo a normas Codex. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro, porque más adelante vamos a ver un tema sobre productos imitación. Entonces, es importante que conozcamos esta parte de denominación del producto. Y bueno, al haber todo un cambio en el etiquetado frontal, que tienes que poner octágonos, que tienes que poner, y dependiendo, ¿no? Habrán productos que son acreedores a solamente un octágono o un sello, no te ocupan mucho espacio, pero habrán productos que a lo mejor sean acreedores a 1, 2, 3, o incluso leyendas precautorias que tienen una especificada una ubicación dentro del empaque. Entonces, con base en esto, pues todo el etiquetado cambia en su distribución. Entonces, la denominación del producto marca la norma que debe de estar en cierta ubicación. En este caso es dentro de la superficie principal de exhibición. Vamos a ver más adelante qué es esta superficie principal de exhibición. Tiene que estar en negritas. Y ojo, ha habido algunos dudas porque dice en negrillas. Y entonces la gente piensa que tiene que ir de color negro. Esto no es así. La autoridad ha manifestado que no lo interpreta de esta manera. Simplemente es del color que ustedes elijan, pero en bold, ¿no? En lo que le llama bolded word, o sea, negritas. En línea paralela a la base, nada de que esté en diagonal, nada de que esté, no, tiene que ir en línea paralela a la base y conjunta, es decir, si es jamón de, por decir, jamón de cerdo, pues así, junta, no en separado. Y de igual, obviamente la norma hace referencia a diferentes normas de las cuales te vas a apoyar para el etiquetado. Entonces es de igual o mayor tamaño al dato de contenido neto que esté especificado en otra norma, que es la 030, que es de contenido neto. Y aquí les vamos a hablar un poquito de la parte de imitación. También tiene su razón de ser en ubicación, pero ahorita regreso a este punto para que entiendan muy bien por qué se le va a llamar imitación. Otro punto muy importante es la lista de ingredientes. En la lista de ingredientes también hubo pues ciertos cambios. Siempre tiene que nombrarse en orden cuantitativo decreciente. Entonces, el ingrediente de mayor porcentaje en el producto tiene que ir al inicio y así nos vamos a ir hasta el que tiene menor porcentaje dentro del producto. Hay varias acotaciones, por ejemplo, en caso de un ingrediente compuesto, se nombrará siempre y cuando tenga más del 5% de producto, y esto sucede mucho con los aditivos, ¿no? Muchos aditivos son compuestos y entonces, bueno, pues ahí la norma te da unas especificaciones de cuándo lo tienes que poner, en este caso que sea mayor al 5%, y de qué manera. En el caso del agua es cuando es muy importante en la declaración de ingredientes. En el caso del agua es solo cuando es agua per se. Entonces, si tu producto tiene mucha agua, pues el agua sería el de mayor porcentaje y se pone agua. Sin embargo, hay algunas otras soluciones como la salmuera, el jarabe, el caldo, etcétera, que contienen agua, pero tú no lo estás declarando como agua, lo estás declarando pues como salmuera o como jarabe, y entonces ahí ya cambia, ¿no? Entonces, ojo con eso. En la parte de azúcares, si tú a tu producto le vas a añadir azúcares, es muy importante, igual vas a poner azúcares dependiendo en el orden cuantitativo decreciente, en el orden que aplique, pero esos azúcares, si son más de un tipo de azúcar, vas a ponerle un paréntesis y vas a poner los tipos de azúcares que estás agregando o que son tus ingredientes, de igual manera en orden cuantitativo decreciente. Aquí vemos una comparativa de lo que es la lista de ingredientes, en la que vemos del lado, que sería de su lado izquierdo, vemos cómo está hoy, y de su lado derecho, cómo tendría que ser una vez entrada en vigor la norma.
sí comentarles que la norma entra en vigor en octubre. Al final voy a hablar de unos instrumentos que salieron ahora y vamos a hablar de tiempos y fechas. Como ven aquí en el primer recuadro, el azúcar se ponía como azúcar y la dextrosa aparte. En este caso y en esta modificación, pueden ver en el cuadro de la derecha que dice azúcares añadidos y entre paréntesis estos ingredientes. Igual, cuantitativo decreciente, en este caso, en este ejemplo es azúcar, coma, dextrosa, y si hubiera algún otro le pondrías coma X, ¿no? Y también es importante el tema de los alérgenos. Los alérgenos también tienen que estar declarados y estos tienen que estar declarados al final de la lista de ingredientes. Y entonces pones, contiene, cuando tienes la certeza, contiene soya, por ejemplo, o en caso de puede contener, pues también lo tendrás que poner, puede contener y el otro alérgeno. Es importante que, les digo, en la norma viene bien especificado que es al final de la lista de ingredientes. Y bueno, aquí estamos hablando de, pues de los alérgenos. Un momentito. Como todos saben, o la mayoría de ustedes saben, estos son algunos de los alérgenos que son considerados: cereales con gluten, huevo, crustáceos, pescados, moluscos, soya, leche, nueces. Y como les comentaba, es muy importante que es al final de la lista de ingredientes, antecedidos por contiene, o en su caso puede contener, y en negritas. Volvemos a lo mismo, no en negro, sino en negritas. También está la declaración de saborizantes, que puede ser natural, idéntico al natural o artificial, y obviamente pues tiene que ser congruente con lo que estás declarando. En caso de utilizar algún tipo de claim, los claims también tienen sus restricciones, ahorita vamos a hablar de ello, pero bueno, en algunos casos sí se pueden usar, y bueno, tiene que ir congruente con lo que estás declarando en tu lista de ingredientes. Me voy a regresar un poquito a la parte de los denominación de producto en la parte de imitación. Ya que vimos toda esta parte, la parte de imitación es muy importante. Les comentaba, la denominación de producto es el nombre de un producto que tenga una norma oficial mexicana o su nombre de uso común o norma códex. En este caso, vamos a hablar de un producto que tenga una denominación. Por ejemplo, yo repito el jamón porque es el producto que tenemos en mi industria, ¿no? El jamón cuenta con una norma oficial y el jamón te dice exactamente cómo debe de estar elaborado, qué ingredientes deben de tener, de qué parte, de qué animales, de qué parte de esos animales, etc. Tiene ciertas condiciones. Cuando tú no cumples en su totalidad esa norma oficial, es decir, el jamón tiene que ser, vamos a hablar jamón de cerdo, tiene que ser de la pierna trasera del cerdo. Si tú colocas alguna otra, o violas, si se puede decir de alguna manera, o no cumples con esto que te está indicando la norma y estás metiendo otro producto, otra especie u otra parte del animal, etcétera, ya no estás cumpliendo con la norma. Entonces ya no puede ser denominado como jamón. En ese sentido, se puede anteponer la palabra imitación de jamón. Entonces, este es un cambio que hubo. Antes le ponían tipo tal o estilo tal. Eso ya está prohibido. Ya no se pueden utilizar las palabras tipo o estilo o alguna similar. Entonces se tendría que poner imitación. Entonces podríamos encontrar, vamos a hablar por ejemplo de quesos, pues podríamos encontrar ya en anaquel algún producto que diga imitación queso. Espero me haya dado a entender con esto, pero esa es como la base, ¿no? La palabra imitación va enfocada en esto, para que finalmente es un poco de no engaño al consumidor. Entonces no quitas la palabra tipo, estilo y dices que es una imitación. Y bueno, al final también te dice cómo es la ubicación de esta palabra y tiene que ser al doble del tamaño del resto de la denominación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues es para que el consumidor
efectivamente vea que es una imitación, ¿no? Y que no diga jamón de X o leche o queso de X y la palabra imitación chiquita, no. O sea, lo que el gobierno nos indica es la palabra imitación en grande y tu denominación, pues, en pequeño. Entonces, eso es correspondiente con la parte de imitación. Tenemos algunos otros declaraciones que se pueden hacer. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de la fabricación? En este caso, en los productos que nosotros manejamos, pues puede una norma que está bajo otra dependencia, que es SADER, en la norma 009, que es procesamiento sanitario de la carne, bueno, pues te dice que puedes poner fabricado o envasado para. Entonces son algunas otras declaraciones. Recuerden que bajo otros instrumentos te puedes tú respaldar para algunas otras declaraciones o certificaciones. También hay contraseña oficial. ¿Qué es esta contraseña oficial? Básicamente es que estás cumpliendo con una norma, tiene una evaluación de la conformidad obligatoria y se pone este sello que dice NOM, y obviamente aquí nos faltaría el número de norma, ¿no? Nada más es como el ejemplo, pero puede ser por decir NOM 186, ¿no? Vamos a decir un número X. Entonces, a eso lo puedes poner. Y es muy importante, bueno, en el caso del comercio Guatemala-México no es problema, porque los dos somos habla hispana. Sin embargo, sí mencionar que todo aquel producto de importación que venga con un idioma su etiquetado, o sea, etiquetado bajo otro idioma, pues evidentemente, además de tener que dar cabal cumplimiento a la norma, pues tiene que estar en español, en idioma español. No puede estar en otro idioma, es decir, puede tener su idioma original, sin embargo, cuando se haga el reetiquetado, ya sea aquí dentro del país o en origen, pues tiene que venir en idioma español. Entonces, esto es muy importante. Vamos a hablar más adelante del tema de la importación, un poquito bajo otros instrumentos que se han estado publicando posterior a la publicación de esta norma. Pero bueno, es muy importante que conozcan esto. Todo el etiquetado basado en la 051 tiene que estar en idioma español, venga de donde venga y se fabrique donde se fabrique. Y luego hablamos del tema de la información nutrimental o la tabla nutrimental que conocemos. La tabla nutrimental igual ven de un lado la actual, de un lado la modificación. En realidad no hubo tanto cambio aquí. Hubieron algunos cambios por ejemplo, en lugar de llamarle carbohidrato, ahora simplemente tienes que poner hidratos de carbono disponibles y pones tus azúcares intrínsecos y tus azúcares añadidos. Algo muy importante es que la información nutrimental debe de ir por 100 gramos o por 100 mililitros de producto. Adicionalmente, tú podrías poner tu porción, pero lo obligatorio o lo que te está diciendo la norma es, tú vas a declarar tu información nutrimental con base en 100 gramos de producto o 100 mililitros de producto. Y es muy importante hacer énfasis que aquí no se ve reflejado en la tabla, sin embargo, el contenido energético debe de venir por 100 gramos o por 100 mililitros y además por el total del envase. Entonces, ahí hemos tenido algunos inconvenientes porque en el caso de nuestra industria hay algunos productos de peso variable y bueno, esta parte del contenido energético nos ha causado ruido, pero es importante mencionar que, como les dije, hay otra norma, la 030 de contenido neto, donde te da algunos rangos, ¿no? Sobre todo para este tipo de productos de peso variable. Y me refiero a peso variable, es por ejemplo algunas piezas, ¿no? Vamos a hablar de los pavos navideños, ¿no? Si vienen ahumados o vienen naturales, porque esta parte le incluye a todos los productos. Pues no todos los pavos pesan 2 kilos o 2,5 kilos, o sea, finalmente hay un peso variable y tú cuando mandas fabricar tus etiquetas, pues es homologado. Entonces, bueno, sí mencionar que hay que apoyarse mucho en esta norma, pues para poder
declarar de manera veraz lo que te solicitan, ¿no? Como ven, otro de los cambios que hay es tener que poner igual en negritas toda la información de los nutrimentos críticos. Y entonces ya vamos a entrar un poquito al tema del etiquetado frontal y cuáles son estos nutrimentos críticos. Como saben, porque bueno, finalmente México no es el primer país que ha implementado o que va a implementar este etiquetado. Tenemos a otros países del sur de América que ya lo manejan y bueno, no es nuevo para todos nosotros. Pues los nutrimentos críticos son grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos, sodio y bueno, por ende, las calorías, ¿no? Que ese no es el nutrimento, ese es un sello. Pero bueno, los nutrimentos son esos que les mencioné y como ven aquí en el cuadro, pues el cambio es que tienen que estar marcados en negritas. Para la autoridad, pues es de lo más importante que se tiene que informar al consumidor para que haga sus elecciones al comprar sus alimentos y bebidas. Entonces, pues bueno, aquí lo ven. Hay algunos otros cambios, por ejemplo, el tema de si es en miligramos, en microgramos, eso ya los invitaría yo a que revisen la norma a profundidad quienes manejen comercio con México. Es una norma grande, sin embargo, pues sí es muy importante que se revise, ¿no? Finalmente tendrían que estar cumpliendo con ella. Y bueno, es muy importante conocer estos cálculos de energía. ¿Por qué? Porque pues con eso vas a saber si eres acreedor o no al sello de alto o exceso en contenido energético o exceso en calorías. Esta tabla muestra cuánto aporta el gramo de algunos nutrimentos al contenido energético. Por ejemplo, los hidratos de carbono, el gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías, el gramo de proteína aporta igual 4 kilocalorías y así. Si nos vamos a las grasas, por ejemplo, el gramo de grasas aporta 9 kilocalorías. Y esto es importante y obviamente pues las empresas tendrán sus áreas que hagan este tipo de cálculos, pues es súper importante porque con eso pues van a ver, de acuerdo a los perfiles que vamos a ver más adelante, van a ver si son acreedores o no al sello de advertencia. Entonces, bueno, pues este tema es importante. Y como les comentaba al inicio de la presentación, tenemos excepciones. Excepciones no de la información, no excepciones a la norma. Las excepciones de la norma las vimos hace un momento, al inicio, que era producto a granel, producto que se pesa en frente al consumidor, o que se pesa en punto de venta, o para cuestiones institucionales, etc. Esas son las excepciones a toda la norma, pero tenemos excepciones al tema del etiquetado frontal o al tema de los sellos, y son estos: productos de un solo ingrediente, es decir, productos al que no le añadas nada, pueden ser algunos tés, pueden ser algunas hierbas, el café, pues obviamente el agua. Este tipo de productos no son acreedores a etiquetado frontal. Recuerden, y es algo muy importante, el etiquetado frontal se da cuando todo es añadido. Entonces, aquellos productos que son de un solo ingrediente y que intrínsecamente tengan grasa o azúcares o incluso el sodio, no son acreedores porque tú no les estás añadiendo nada. Y voy a poner el ejemplo, por ejemplo, las cortes de carne. Vamos a pensar un ribeye, o algún bistec o incluso las piernas de pollo, algo que simplemente se sacrificó el animal, se deshuesó o se cortó, etcétera, corte y deshuese, y así se empacó. Ya hoy por hoy vemos que no solamente están las charolas que te venden en el súper, que eso sería un granel, sino ya hoy por hoy vemos que ya hay empresas que lo etiquetan ya en envases o en envolturas propias de la empresa, pero esos productos no se les añadió nada. Entonces, a eso se refiere con productos de un solo ingrediente. Entonces,
Esa pierna de pollo, pues sabemos que el pollo per se trae grasa, pero esa grasa no se va a evaluar porque tú ya no le estás agregando nada más. Entonces, eso es muy importante. Estamos viendo otros, ¿no? Hierbas y sus especies, extracto de café, vinagres, agua y agua mineral, productos, y bueno, productos que tengan una superficie menor a los 78 centímetros sin declaraciones de propiedades y que incluyan la información de su sitio. Y obviamente aquí en México hay una norma que es una norma mexicana, que es de etiquetado electrónico. Entonces, obviamente no puede sobrepasar a esta norma oficial mexicana, sin embargo, pueden ser un poco complementarias y puedes apoyarte en ello. Hay otro punto importante en la norma, como recordarán, hoy por hoy se usan mucho el tema de los avales por algunos institutos o por algunos organismos o federaciones que dicen recomendado por nutriólogos o recomendada por la Asociación Mexicana de Pediatría, etc. Al final, o sea, hubieron muchas discusiones en los grupos de trabajo, pero al final sí se aceptan estos avales siempre y cuando se presente una documentación muy apropiada con todo el soporte científico objetivo y lo más importante aquí, únicamente puede estar avalado un producto que no haya sido acreedor a ningún sello. Es decir, aquellos productos que no tengan sellos, ya sea de cualquier origen, puedes tener este tipo de avales. Si un producto tiene por lo menos un solo sello, ya no puedes tener este tipo de aval. Y otra cosa importante aquí en México para nosotros es que no cualquiera te puede avalar. En uno de los transitorios de la norma oficial mexicana viene que van a salir unos lineamientos que todavía no han salido, todavía estamos en tiempo, dice que se van a emitir antes del 1 de octubre, unos lineamientos para registro y reconocimiento de estas organizaciones. Entonces, vamos a suponer, si esta Asociación Mexicana de Pediatría quisiera ser aval para algún producto, previamente tendría que ver los lineamientos que van a publicar, ser una asociación que esté registrada y entonces sí, poder avalar. Y ya obviamente después, ya que está registrada, pues verificar que el producto no cuente con sello y pues tener todo el sustento científico pues para que esto pueda llevarse a cabo. Entonces, este es otro cambio importante que vamos a tener dentro de nuestro etiquetado. Hay algunas excepciones. En el numeral 6.2 de la norma vienen algunas excepciones. ¿Por qué? Porque pues hay algunos otros sellos o algunas otras certificaciones que se están dando y mucho se da también pues en el comercio. Está todo el tema del kosher o el halal, que son pues algunas certificaciones religiosas o de rituales. Está el tema de términos como, por ejemplo, orgánico, ecológicos, y como saben, SADER maneja una certificación de orgánicos ya, el día de hoy, tiene algunos organismos o certificadoras aprobadas para ello, entonces también está permitido. Pues les invito a que verifiquen en el numeral 6.2 de la norma oficial mexicana 051 estas excepciones para que no haya pierde. También otro cambio que hubo, y es dentro de los más sonados, porque bueno, hemos visto que han evolucionado estos personajes, digo, puse estos porque son unos muy representativos mundialmente. Han visto la evolución de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, como era el del Choco Crispies, el Melvin, ¿no? Que era más gordito, era un elefante más gordito, y bueno, poco a poco fue reduciendo. Pues bueno, llegamos al momento en que el uso de personajes va a estar prohibido siempre y cuando el producto vaya dirigido a niños y que la imagen que estás poniendo incite a su consumo. Entonces, pues este es un cambio importante. Obviamente también, al igual que el tema de los avales, siempre y cuando el producto tenga uno o más sellos o alguna leyenda precautoria. Pero pues
regularmente, digo, lo que yo personalmente puedo ver en el supermercado es que pues todos los productos para niños, en su mayoría, o los que vemos con personajes, pues son azucarados o tienen ese sabor que le gusta a los niños, ¿no? El chocolate. Entonces, pues la verdad es un cambio importante porque en realidad vemos este tipo de cereales o las barritas de cereal o los chocolates propios, ¿no? Los huevitos que tienen un juguetito adentro. Entonces, es muy importante este punto porque todos aquellos productos que tengan uno o más sellos o alguna leyenda precautoria no pueden tener personajes de dibujos animados, de celebridades, de deportistas, de mascotas, algo que incite a los niños a su consumo. Tampoco elementos interactivos como juegos, por eso me refería al huevito. Ya ven que tiene un juguetito adentro, tampoco va a poder ser esto. Y bueno, obviamente aquí sí hay que prestar mucha atención. Todavía hay algunos huecos en cuanto a, pues digo, obviamente hay unos muy, pues muy dirigidos a niños, pero sin embargo hay otros como que dices, bueno, ¿y lo tomarán como que dirigido a niño o no? Que lo esté incitando o no. Tenemos el chocolate tradicional, ¿no? El abuelita que tiene a la abuelita y te pones a pensar y dices, y fue una de las dudas que teníamos, recién estuvo esta modificación, decíamos, bueno, pues la abuelita incitará o no incitará a los niños, entonces todavía quedan así como algunos huecos que yo creo que pues conforme vayamos avanzando, vamos a ir todos aprendiendo a poder llevar a cabo la norma de manera adecuada. Pero sí es muy importante tener esto presente porque, bueno, pues es de lo más vistoso dentro de los empaques. Aquí es lo que les decía de los claims o las declaraciones saludables. Tengo aquí algunos ejemplos. Alto en vitaminas, alto en proteínas, bajo en sodio. Entonces, es muy importante. Bueno, uno, volvemos a lo mismo. Siempre todo va a ir en función a los sellos y a las leyendas. Entonces, si tienen sellos y leyendas, no puede sustentar declaraciones saludables. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que pues no tiene que estar relacionadas directamente con lo que estás declarando. Entonces, aquí sí ha sido también un poco de vacío y un poco de incertidumbre porque no sabemos, por ejemplo, hablemos de vitaminas o proteínas que no son un nutrimento crítico, si se puede poner o no. Vamos a ir aprendiendo conforme el tiempo. Hemos caído en cuentas de que sí se podría porque no tiene nada que ver con un nutrimento crítico. Lo que sí están haciendo es que lo están haciendo chiquitito. O sea, va a ser una declaración que no va a ser muy vistosa. Dice que se debe describir en la superficie de información con una altura máxima conforme a la declaración cuantitativa del contenido neto establecida en la norma. Les cuento, dependiendo del tamaño de la superficie, hay una tabla donde te dice de qué tamaño pues puede ser la información del contenido neto, dependiendo del tamaño del empaque. Y va relacionado. Pues les puedo decir que en su mayoría son muy chiquitos, el contenido neto no pasa de 7 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, dependiendo el tamaño, a lo mejor llegará uno casi a los 10. Pues entonces te lo están poniendo como de ese tamaño o menor. Entonces realmente esta declaración ya se vería muy pequeñita. Vamos a ver cómo va quedando. No tenemos ejemplos de ello porque les comento todavía no todos los productos han salido. Como bien saben, entra en vigor en octubre. En cuanto a la evaluación de la conformidad de esta norma, la evaluación de la conformidad no es obligatoria en esta norma, sin embargo, si es certificable o si no certificables, se emiten constancias o dictámenes pues, de conformidad, como dice. Entonces, para eso hay unidades de verificación donde te dan esta conformidad. Tú tienes la certeza, primero, que estás cumpliendo, y dos, pues ahí tienes tu aval, si se puede decir, de cumplimiento. Entonces, bueno, es importante. En México se cuentan con muchas unidades de verificación que hacen esto. Incluso muchos de los exportadores que mandan, bueno, y de los importadores aquí en México que reciben el producto,
pues se apoyen en estas unidades de verificación para dar cumplimiento. Recuerden que todo lo que se comercialice en México tiene que tener este etiquetado. Y bueno, como les decía al inicio, esta norma es una norma en conjunto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud. Y la parte de vigilancia y verificación, pues evidentemente la llevarán estas dos instituciones, la Secretaría de Economía, COFEPRIS, por parte de la Secretaría de Salud, y además Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor. Entonces, estas tres autoridades son las que serán las encargadas de vigilar y verificar el cumplimiento de esta norma en todos los productos que se comercialicen, produzcan, importen en nuestro país. Vamos a hablar un poquito de la superficie principal de exhibición porque ya vamos a entrar a fondo de lo que son los sellos y cómo van a entrar en vigor. La superficie principal de exhibición es esta que estamos viendo en este momento. Es toda aquella superficie que es lo que va a ver el consumidor de frente, ¿sí? Vamos a suponer, este es un jamón, pues es la que tenemos. Vamos a suponer una caja de cereal, pues es donde viene el nombre con la denominación. La denominación y algunos otros datos, la imagen o lo que le quieran poner. En una leche, pues ellos elegirán cuál es esa superficie, que es la que va a dar frente al consumidor cuando uno está en anaquel. Y hay otra superficie, que es la superficie de información. Entonces, en la superficie principal de exhibición va a ir los sellos, las leyendas, la denominación del producto, el contenido neto y pudiera venir el contenido energético total. Y en la superficie de información, que es todo lo demás que tiene el producto, por atrás, por un lado, por el otro, va a ir la demás información, la lista de ingredientes, la declaración de la tabla nutrimental, etc. Si hay, por ejemplo, hay quien pone modo de preparación o las indicaciones, pues esa parte, todo eso es la superficie de información. Entonces, para que quede muy bien y claramente en qué posición se pone esta información. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de lleno en lo importante o lo que más ha causado pues más ruido y más atención, que es la parte del sistema etiquetado frontal. Entonces, regresemos, sabemos que son unos sellos en forma de octágono, de color negro, con letras en blanco. ¿Y qué es lo que se está evaluando? Se están evaluando nutrimentos críticos. Estos nutrimentos críticos pueden ser azúcares libres, grasas o sodio. Las grasas son grasas saturadas y grasas trans. Vamos a iniciar, y esto es un poco complejo para las personas que no están involucradas o muy involucradas en ello, pero bueno, voy a tratar de ser como muy clara. Para que tú seas acreedor a sellos o al sistema de etiquetado frontal, tienes que cumplir con dos condicionantes. La primera es que tú hayas añadido, ojo, añadido alguno de estos nutrimentos. Entonces, si cumples con esa primera condición, te vas a la segunda. Ok, yo ya le añadí azúcar a mi producto. Ya pudiera ser acreedor a un sello. Ahora, ya le añadí el producto. La segunda condicionante es que a la medición o a la evaluación o al cálculo de ese nutrimento sobrepase alguno o cumpla con estos perfiles que marca la norma. Es decir, vamos a suponer, yo agregué azúcar a un producto y entonces voy a hacer la evaluación para ver si soy acreedora al sello de azúcar. Entonces, en 100 gramos de producto, ¿cuánto estoy aportando de azúcar? Si estoy aportando más del 10% del total de la energía proveniente de azúcares libres, entonces soy acreedora a un sello. Vamos a poner el caso del sodio. Si yo estoy agregando sodio a mi producto, entonces tengo que hacer el análisis.
Si al hacer el análisis del sodio en 100 gramos de producto y me sale mayor a 1 miligramo de sodio por kilocaloría o mayor a 300 miligramos en ese 100 gramos de producto, soy acreedor a sello. Entonces, recuerden, son dos condicionantes. Primero, que se le haya añadido y segundo, que cumplas con este perfil nutrimental que nos está marcando la norma. En México se va a implementar el sistema de etiquetado frontal en 3 fases. Entonces, el 1 de octubre entra en vigor la norma. Entonces, el 1 de octubre entraría ya todo este tema del etiquetado. ¿Qué es lo que nos están diciendo en uno de los transitorios? En varios transitorios. El 1 de octubre va a entrar la fase 1 y va a durar 3 años, ¿sí? Del 1 de octubre del 2020 al 1 de octubre del 2023. Y esta fase 1 únicamente vas a tener que cumplir con lo siguiente. Si tú añades solamente un nutrimento crítico, ese nutrimento crítico va a ser el que vas a evaluar. Entonces, si yo añado únicamente sodio a mi producto, solo voy a evaluar el sodio, ningún otro más. Pero si yo añado azúcar, azúcar o grasa, voy a evaluar azúcares y grasa. Pero como esos dos nutrimentos nos proporcionan también energía, al momento que yo le agrego uno de ellos dos, también tendría que evaluar el contenido energético para ver si no sobrepasa lo que nos marcan los perfiles nutricionales. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque esa es la fase 1. Aquí nos están dando un margen. El 1 de octubre entrará en vigor la norma. Sin embargo, lo que te dicen que va a entrar en vigor es solamente los sellos y las leyendas, el etiquetado frontal. Y estos puedes usar adheribles. Esto va mucho en función a que pues ya se tenía algunos empaques anteriores en stock o algún producto que se tenía en stock y entonces por eso lo sacaron de esta manera, para que tú pudieras pegar las etiquetas en productos que ya estaban fabricados. Y a partir del 31 de marzo del 2021, del año que entra, entraría en vigor ya toda la norma, o sea, todo el empaque ya tendría que ser diferente y cumplir con lo que está en este documento establecido. Entonces, esa es la primera fase. Entonces, vamos a decir que a partir del 1 de abril todo tiene que estar perfecto y del 1 de octubre de este año al 31 de marzo del año siguiente, con que tengamos el sistema de etiquetado frontal bien puesto, con eso estamos cumpliendo. Y lo más importante, cómo saber si eres acreedor o no a los sellos. En la fase 1 solamente es al nutrimento que le estás añadiendo. Ojo, no lo que añadiste, sino si yo añadí sodio, cualquier cantidad de sodio, tengo que evaluarlo al producto final, todo, lo intrínseco y lo que añadiste. Entonces, eso es como muy importante. Posteriormente viene la fase 2. La fase 2 que entra en vigor el 1 de octubre del 2023 es de igual forma, es igualita a la fase 1, pero ya sin stickers. Solo vas a evaluar el nutrimento que añadiste, pero ya no hay stickers y ya es la norma en sí. Y tiene unos perfiles nutrimentales diferentes que ahorita vamos a ver. Son un poquito más accesibles, es como para hacer la transición y que les dé oportunidad a las industrias de la reformulación. Y en la fase 3, que es hasta el 2025, entra en vigor la norma como tal, bajo los perfiles que vimos hace unos momentos. Y aquí es importante, si tú agregas cualquier nutrimento, si yo nada más agrego sodio a mi producto, por haberle agregado sodio, voy a tener que evaluar el resto de mis nutrientes. Azúcares, grasas y sodio, solo por haber agregado uno. Esa es la diferencia entre las otras dos fases. Espero haberme dado a entender. Y como les comentaba, los perfiles varían. Hay una transición y son un poquito más holgados en las primeras dos fases que en la última, que ya es la de la norma en sí. Como ven, el sodio en la fase 1 permiten hasta 350 miligramos y en azúcares igual tiene ahí un cambio y así nos vamos yendo hasta llegar
a la norma en sí, al perfil de la norma, que es el de la fase 3. Entonces es una manera que ellos pensaron que era pues, para hacer una transición y para que las industrias pudieran hacer reformulaciones en sus productos. Hay un punto establecido que dice productos sin sello. ¿Qué pasa con los productos sin sello? Bueno, pues se les permite poner una leyenda que dice este producto no contiene sellos ni leyendas. Es una opción que les dan a los fabricantes y bueno, pues valía la pena mencionarlo aquí. Este es hablar un poquito de lo que es el sistema de etiquetado frontal. Ya lo hemos platicado, es el octágono, donde vienen los nutrimentos, sodio, grasas trans, azúcares y grasas saturadas, y el exceso en calorías que te puede dar derivado de que le hayas añadido alguno de ellos. Te dice en un apéndice, no vamos a entrar a detalle del apéndice porque es pues, más bien técnico, te dicen medidas, tamaños de letra, etcétera. Pero sí es importante que estos sellos tienen que ir en el lado superior derecho. Y si es 1, 1, si es 2, al ladito, si es 3, abajito y así. Y en caso de aquellos productos cuya superficie sea menor a 40 centímetros cuadrados, 4 centímetros, ya no, 40 centímetros cuadrados, hay unas superficies que son más pequeñas y lo que te están diciendo, si ven el diagrama de abajo, es que puedes utilizar, en lugar de poner todos los sellos porque no te van a caber en tu superficie principal de exhibición, pues pongas que es acreedor a un sello, o a 2 sellos, o a 3 sellos, o a 4 sellos, o a 5 sellos, ¿no? Dependiendo de lo que corresponda. La superficie principal de exhibición menor a 5 centímetros cuadrados. Entonces, esto es importante. Yo les invito a que revisen el apéndice, porque pues vienen pues, todas las especificaciones que no quisiera adentrarme en ellas, porque es más bien gráfico. Les decía, otra parte del sistema etiquetado frontal es las leyendas precautorias, que contiene edulcorantes, no recomendable en niños, o contiene cafeína, evitar en niños. Forma parte bajo el mismo precepto. Acuérdense, muchos de los puntos están prohibidos si es que contiene sellos o leyendas precautorias y pues se tienen que colocar de igual forma los sellos y abajo la leyenda, pero igual lo tendrían que estar revisando con sus áreas de diseño. Les decía, todo esto está en el apéndice A. Ahí, bueno, hay una muestra básicamente de dónde van colocados los sellos. Como ven, están en el lado superior derecho, dependiendo la cantidad que tengan. O si es pequeño el empaque, como ven aquí dice 4 sellos, quiere decir que este producto fue acreedor a 4 sellos. Revísenlo bien. Y pues para que quede más claro, porque les decía que es donde hemos visto que hay mucha complicación, hemos tenido muchas dudas sobre el tema de si soy acreedor o no a sello. Quise mostrarles un árbol de decisiones para saber si cumplo con la primera condición, si no cumplo con la primera condición. Entonces, fíjense aquí. Este es para la fase 1 y 2. Entonces, la primera pregunta sería, ¿en su formulación existe adición directa del nutrimento crítico? ¿Qué se refiere con adición directa? Que en tu declaración de ingredientes tiene que decir grasa, azúcares añadidos. No, si estás metiendo, por ejemplo, a lo mejor carne de cerdo que per se lleva grasa, pero es carne, pues en tu declaración de ingredientes pones carne. Entonces, eso no. Por eso aquí es muy importante directa, adición directa del nutrimento. Entonces, existe una adición directa del nutrimento crítico o algún ingrediente lo tiene adicionado, entonces ya lo pones. No, sí. Si es no, pues se acaba, porque no adicionaste nada y ya no tienes que evaluar nada. Pero si es sí, vas a lo siguiente. ¿Agregaste sodio? Si pones no, no haces nada. Si pones sí, vas a evaluar el sodio. ¿Agregaste azúcar? Si pones no, no evalúas azúcar. Si pones sí, vas a evaluar azúcar y, como les decía, energía, porque el azúcar también te proporciona energía. Y lo mismo con las grasas. Si agregas grasas, pues vas a evaluar grasas saturadas, grasas trans y energía. Hay algunos
excepciones en cuanto a grasas trans, también les invito a que lo vean. Cárnicos y lácteos están exentos de la evaluación de grasas trans. Esto sería en la etapa, en la fase 1 y 2. Entonces, como ven, solamente vas a evaluar el ingrediente que le estás añadiendo. Si agregas todos, pues vas a evaluar todos, ¿verdad? No hay de otra. Pero si nada más agregas uno, pues solamente evalúas uno, checarás tus perfiles y si cumples con el perfil, pues serás acreedor al sello. En el caso, como les decía, de la fase 3, es más corto y no es más sencillo, pero es más sencillo llegar a la determinación. Porque nada más dices, ¿adicionas algún nutrimento crítico? Sí. Y entonces, al momento que es sí, tienes que evaluarte todos. Entonces, agregaste cualquiera de ellos, así sea solo uno, vas a evaluarte todos, cumples con tu perfil y ya verás si eres acreedor o no a sellos. Espero que con este árbol de decisiones haya quedado un poquitito más claro cuáles son las condicionantes. Y obviamente, el tema de las leyendas, pues no hay pierde, ¿no? Si tiene cafeína, pues tendrás que ponerlo, si tiene edulcorantes, tendrás que ponerlo. Y quiero comentar que salieron posterior a la publicación, eso es la parte ya de la norma, ¿no? Es la parte técnica, la parte de las modificaciones, lo que hay que estar cumpliendo, etcétera. Pero pues obviamente hubieron algunos huecos, muchas dudas y todavía las hay. Finalmente la norma entra en vigor en un mes más, un mes y cachito más, entonces todavía hay muchos, pues es algo nuevo. Pero posterior a la publicación de la norma y derivado de varios acercamientos con la autoridad, salió una nota aclaratoria para que también si tienen oportunidad de verla, está todo publicado en Diario Oficial de la Federación, una nota aclaratoria de la norma 051, donde principalmente hacen algunos ajustes en el escrito de la norma. Habían algunas referencias que decían, no, pues vete al numeral 422 y el numeral 422 no existía, ¿no? Entonces, ahí están aclarando estas discrepancias. Obviamente la norma ya no se puede mover, entonces tienes que complementar unas cosas con la otra. Ves, no, pues no existía aquí, dice la nota aclaratoria que está mal, que tenía que decir esto, y pues ahí lo vas tú jugando con ello. Posteriormente salió un decreto de criterios de implementación y vigilancia. En este criterio, bueno, obviamente te dicen quiénes son las entidades o las autoridades que van a estar haciendo esta vigilancia y verificación. Como lo vimos, COFEPRIS, Secretaría de Economía y Profeco son los que van a estar haciendo esto. Y te dice básicamente cuándo lo van a estar vigilando, cómo lo van a estar vigilando, en dónde lo van a estar vigilando. Entonces, este fue el siguiente documento que salió publicado. Ellos decían que iban a vigilar desde el 1 de octubre, que todos los productos en anaquel aún hayan sido fabricados antes, bajo la norma que tenemos actualmente, tenían que tener el sello y que todo iba a ser sancionado, etc. Entonces, hablaban también mucho de los importados. Evidentemente, todos los importados, para ser importados y comercializados en México, pues tenían que cumplir. Les digo, finalmente puede ser en origen o en una unidad de verificación. Y bueno, finalmente aquí también salió otra duda porque decían, no, bueno, pero pues si mi producto lo fabricamos bajo la norma que está actualmente en vigor, que es la norma, pues con la que trabajamos, pues, ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, pues esos están cumpliendo con su norma y debería de ser los productos posteriores. Y bueno, hubieron ahí algunas situaciones y obviamente esto se va mucho en función a lo que se tuvo que enfrentar, pues no solo mi industria, sino todas las industrias de alimentos y bebidas no alcohólicas, porque, pues como ustedes saben, siempre se tiene un stock de empaque, siempre se tiene esta parte que ya estaba impresa, o incluso hay productos, hay productos que a lo mejor su vida de anaquel no les permite que tengan que tengan productos ya mucho más anteriores, pero hay productos que sí, las conservas, enlatados, pues tienen una vida de anaquel mucho más prolongada y a lo mejor en stock o en centros de distribución, etcétera, pues tenían como muchos productos. Entonces, pues sí fue un shock de momento decir, ¿cómo vamos a reetiquetar todo esto? Pues la autoridad quería que fueran casi a los supermercados a hacer este reetiquetado a todo lo que se está
pues ya en Anaquel, en el súper, y bueno, les digo, esto es en los súpers, ¿no? Pero además en los centros de distribución o en las propias almacenes de las empresas, pues era una locura. Hubo otro acercamiento con la autoridad, bueno, llegaron a diversos acuerdos y salió, el último documento que salió fue un acuerdo intersecretarial, Secretaría de Economía y Secretaría de Salud, en donde lo que están dando, y aquí que quede bien claro, la norma entra en vigor el 1 de octubre, de eso no cabe duda, entra en vigor el 1 de octubre, pero en este acuerdo están diciendo que no van a sancionar a nadie que. Entonces aquí es donde entra la parte, y este acuerdo intersecretarial se complementa un poco con el decreto de criterios de vigilancia. ¿Por qué? Porque están diciendo, no te voy a sancionar, ni a productores, ni a fabricantes, ni a importadores, ni a comercializadores. ¿Qué es lo que están permitiendo? Y aquí es donde entra el tema de la coexistencia de productos. Aunque la norma entra en vigor el 1 de octubre, la autoridad está permitiendo, al no sancionarte, que puedas comercializar productos con este nuevo etiquetado a partir de agosto. Entonces nosotros, a partir del 1 de agosto, ya pudimos encontrar algunos productos en punto de venta con este nuevo etiquetado. Esto es para previo a la entrada en vigor. Y también este acuerdo manifiesta que no van a sancionar aquellos productos que no cuenten con el nuevo etiquetado todo octubre y todo noviembre. Es decir, hasta el 30 de noviembre no van a sancionar a nadie. Ahí es donde digo, ojo, no es que no entre en vigor o que entre en vigor hasta diciembre, sino entra en vigor en octubre, pero no te van a sancionar si no. Entonces aquí hay una coexistencia de productos. Han habido algunos otros pláticas con la autoridad, etcétera, sobre todo estos productos que fueron fabricados antes de la norma. Parece que se está llegando a un acuerdo. La verdad es que quizá yo no sea la persona que tenga una opinión al respecto, pero esto sería como la base, y por ello es que hoy en día en los supermercados en México encontramos productos con sellos y sin sellos, porque está justamente esta coexistencia. Hay empresas que pues se adelantaron y fueron previsores, o a lo mejor porque su producto se prestaba para ello, y empezaron a hacer sus etiquetados pues nuevos, ¿no? Y ya empezaron a sacar sus productos, ya ni siquiera con stickers, sino ya en su empaque normal. He visto yo en el súper otros productos que sí tienen sticker. Obviamente también mucho va de la mano tu cliente, ¿no? Si la empresa tiene un cliente que le está exigiendo que ya tenga que cumplir, pues bueno, pues ellos ya son un arreglo que llevarán comercial. Y bueno, pues encontraremos productos que todavía no cuenten con el nuevo etiquetado y estén con la norma anterior. ¿Por qué? Pues les decía, finalmente hay muchos productos que su vida de anaquel pudo haber sido producido pues bastante antes, y pues es un poco más complicado hacer este cambio. Ha sido difícil, es un trabajo, pues sí, difícil en cuanto a todo, ¿no? Es mano de obra, es económico también, de logística, es complicado. Y bueno, aquí nada más les quería mostrar, es un ejemplo de un producto sin nombre y sin nada, pero cómo evolucionaría el empaque. Si ven, en el primero es el diseño actual, ¿no? Dice 20 piezas, vienen las pilitas o el GDA. El sello TIF, como les comentaba, hay cuestiones que otra normativa nos lo permite. La foto del producto, ahí dice salchicha de pavo, la marca, pues donde tú quieras. En la fase 1 y 2, sabemos que, o bueno, les comento para los que no sepan, aquí a esta salchicha se le agregó el sodio, nada más el sodio. Entonces, en la fase 1 y 2, pues solo se evalúa el sodio. Entonces, pues sí fue acreedor al sodio, pues ahí está su sello. Y obviamente, pues la distribución de toda esta información ya está acorde a como lo exige la norma. En este caso, pues las salchichas solamente tienen esta superficie. Si se fijan,
los empaques de salchichas por atrás son transparentes. Entonces, en este caso, tanto la información del sistema de etiquetado frontal y denominación del producto como la declaración nutrimental están en la misma superficie. Entonces, pues ahí está la información nutrimental, el sello TIF, la foto del producto pues más pequeña porque pues es ahora sí que donde te vaya cabiendo y pues ahí está. Es importante mencionar que la norma no te pide como tal una tabla de información nutrimental. Si lo quieres poner en tabla está bien, si lo quieres poner de corrido también está bien. Y en la fase 3, pues como les decía, aunque solo le agregaste el sodio, pues vas a tener que evaluar los otros. Y si tu producto también supera los perfiles establecidos por la norma, pues será acreedor al siguiente sello, en este caso grasas saturadas. Entonces vemos ya los 2 sellos y el resto del empaque, pues normal, ¿no? Así como lo teníamos en la fase 1 y 2. Esas son como las diferencias. Y bueno, aquí les quiero mostrar algunos de los productos que hoy en día podemos encontrar aquí en nuestro país. Les decía, hay todavía coexistencia, son algunos que encontramos. Pues en lo personal puedo decir que la mayoría de ellos son acreedores a sellos, pero pues bueno, es el esquema que se estableció, pues muy importante también, además de leer pues, los sellos, leer la información nutrimental para ver efectivamente cuánto te está proporcionando de esos nutrimentos que te están advirtiendo. Y pues eso es el tema ahora. Y pues esto sería todo. Les agradezco mucho. Espero haya sido un poco clara y les haya servido. En lo que les pueda ayudar, con gusto. Ahí está mi correo, adrianaballesteros@comecarne.org. Y pues, adelante. Muchas gracias, Adriana, por tu tiempo y por toda la información brindada. Creo que es algo que a la industria de alimentos y bebidas de Guatemala pues, le interesa bastante. De hecho, pues vamos a abrir un espacio ahorita para dar preguntas y respuestas. Ya contamos con varias preguntas, así que vamos a iniciar, Adriana, con las que ya tenemos por aquí. Claro. Nos preguntan, ¿se pueden utilizar claims como fuente de fibra y alto en proteína? Era lo que les comentaba, sí se pueden utilizar siempre y cuando no cuente con sello y hay un apartado en la norma exclusivamente de esto, de declaraciones nutrimentales saludables, donde vienen cuáles sí, en qué casos no y cuáles no tienen restricción. Entonces, dependerá mucho el producto. Sí se Perfecto. podría utilizar, pero dependerá mucho el producto. Gracias, Adriana. Tenemos otra pregunta aquí. Dice, ejemplo, el exceso de calorías debo tomarlo por 100 gramos, pero si mi producto es menor a 100 gramos, ejemplo, 40 gramos, mi producto no lleva 100 gramos. Entonces mi consumidor no va a comer 100 gramos, va a consumir 40. Es algo ilógico que lleve un exceso de calorías, por ejemplo. Está muy buena la pregunta. Efectivamente, fue parte de lo que se estuvo trabajando con la autoridad. Sin embargo, ellos dicen que pues tu evaluación es con base en 100 gramos. Así tu porción per se del producto, o sea, ni siquiera hablemos de una porción recomendada, sino que tu porción, como bien dice, tu empaque sea de 50 gramos, la información que le estás dando al consumidor es sobre 100 gramos. Entonces, efectivamente, tu producto de 50 gramos, aunque sea de 50 gramos, va a tener un sello basado en 100 gramos. Perfecto, gracias. Tenemos otra por aquí. Dice, si tengo un producto que es 80% de sal y el resto son especias, debo colocar el exceso de sodio y mi producto es sal con albahaca. Al final no le estoy agregando sodio, sino es fuente por naturaleza. Sí, pero la sal sí es considerada un ingrediente que contiene sodio. Entonces, yo más bien no estoy muy segura, la verdad, tengo que ser honesta, no estoy muy segura, pero creería yo que sí. Gracias, Adriana. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, ¿por qué hay tanto problema con los stickers si al final son temporales? Por ejemplo, yo hice mis sellos con contorno transparente cumpliendo la norma, pero no me los aceptaron. ¿Cómo deben ir bien los stickers para que me los acepten? Los stickers no tienen que ser con fondo transparente. Te invito a que veas el apéndice A. Tiene que ser fondo blanco, o sea, un marco de fondo blanco con todo lo demás, el sello en negro y las letras en blanco. Por eso no te lo aceptan, porque si tu fondo es transparente, al momento que lo pegas a tu empaque, que es rojo
o que es de colorcitos se pierde y lo que ellos quieren es que sea visible. Entonces tu fondo tiene que ser blanco. Perfecto. Muchas gracias, Adriana. Tenemos otra pregunta. Un néctar al que no se le adiciona azúcar, sino endulcorantes, ¿llevan sello de exceso de azúcares por el azúcar natural que contiene la fruta? No, si no lleva azúcares añadidos, no. Pero sí tendrías que poner la leyenda de contiene edulcorantes. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos otra por aquí. ¿Existe alguna unidad en México a la cual se podría consultar o pedir que revisaran empaques antes de imprimir o mandar a hacer los empaques? Sí hay unas unidades, yo no tengo, están publicadas en internet, pero si gusta quien lo haya preguntado, yo tengo algún directorio de unas 8 unidades de verificación. Si gusta me manda un correo y se le hago llegar ese directorio. Ojalá le pueda servir. Muchas gracias, Adriana. Entonces, Ana Negreros, por favor, se puede comunicar con Adriana. Nos pregunta también aquí Carlos Godoy. Buen día, con relación a los endulcorantes. ¿La stevia, a pesar de ser natural, ingresa como endulcorante? Miren, no, yo no soy muy experta en eso. Sin embargo, como consumidora tomo stevia, justamente es un empaque de stevia y es verde y sí dice contiene edulcorantes. La Muchas gracias. verdad, ahí no podría yo ayudar como mucho, pero sí te puedo decir que en México sí dice contiene edulcorantes. Muchas gracias, Adriana. Esas son todas las preguntas que tenemos. Si alguien más tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, pues damos por terminado la conferencia y de nuevo, pues Adriana, muchísimas gracias por todo el apoyo y por tu tiempo y la información pues valiosa que nos estás proveyendo el día de hoy. Y pues nada más agradecerte, ¿verdad? Muchas gracias y a todos los No, pues participantes de nuevo. muchísimas gracias por la invitación y nuevamente pues ponerme a sus órdenes en lo que les pueda apoyar. Les digo, bueno, al final la industria que represento pues es cárnica, pero bueno, si les puedo apoyar en algún contacto o algo que necesiten, pues con mucho gusto me pueden escribir y en lo que les podamos ayudar para dar cumplimiento a esto. Muchas gracias, Adriana. Y de nuevo, pues muchas gracias a todos los participantes y que tengan buen día. Les recordamos que a las 3 de la tarde tendremos otra conferencia. Nos vemos. Gracias, hasta luego.